y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3 y versículo 11. Fe. ¿Qué lugar ocupa la fe en el pacto eterno? Como hemos estudiado, el pacto eterno es un compromiso por parte de Dios de otorgarnos la salvación, restaurando de esta manera la relación con Él que perdimos en Edén. Ahora, para hacer nuestra parte en el pacto debemos ser justos, es decir, debemos cumplir todo lo que Dios pide de nosotros. Ahí es donde interviene la justicia otorgada por la fe, ya que por nosotros mismos jamás podemos o podremos llegar a ser justos. Bienvenidos a la lección número 12, titulada La fe del pacto. La fe del pacto. Parte 12 del estudio titulado La promesa, el pacto eterno de Dios. Bienvenidos a nuestra lección número 12. Les saluda Rudy Vivanco. Les doy la bienvenida al estudio y también les ruego por favor que distribuyan este estudio con todas sus amistades como siempre. Y también denle por favor me gusta a este video para que más personas lo puedan ver. No se olviden de seguirnos en Facebook y también en Instagram. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estudiar juntos esta lección, pero antes oremos, pidamos la bendición de nuestro Señor el día de hoy. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, nuestro Dios, alabamos tu nombre y agradecemos la oportunidad nueva que nos das de estudiar juntos. Rogamos, Señor, tu Espíritu Santo, rogamos, Padre, tu intervención y pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas el día de hoy en una forma poderosa. En el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Vamos a la Biblia para empezar nuestro estudio al seguramente versículo más conocido de toda la Biblia. Este se encuentra en Juan capítulo 3 y versículo 16. Juan capítulo 3 y versículo 16. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a Jesús, ha dado a Jesús. ¿Escucharon eso? ¿Dónde dio Dios a Jesús? La respuesta es sencilla: en la cruz. En la cruz. Porque la cruz es el centro del pacto eterno que estamos estudiando. Sin la cruz, querido amigo, no hay pacto. Sin la cruz no hay esperanza. Sin la cruz no hay salvación. Tenemos que entender, amigo querido, que Jesús lo arriesgó todo al aceptar y a sufrir el castigo que el pecador, tú y yo, merecíamos. Su amor es de explicación, porque su amor es más fuerte que la muerte misma. Él aceptó la separación eterna del Padre por amor a ti, querida amiga, por amor a mí. Con su sacrificio selló el pacto con cada ser humano. Ahora, para ampararnos bajo el manto del pacto eterno, solo existe una condición. Y tú dirás, una condición, se supone que este es un regalo, se supone que no hay condiciones. Recuerden que este es un pacto, es un contrato. Hay una condición para que esta salvación, este regalo gratuito te llegue a ti. Hay una sola condición y la condición es creer. Es creer. Déjame preguntarte esto, querida amiga, querido amigo. ¿Crees? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el sustituto, es aquel que tomó tu lugar y murió la muerte que tú merecías morir? ¿Crees en Él? Antes de que contestes afirmativamente esta pregunta, quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que creer va más allá de decir sí, creo. Porque creer es aplicar lo que sabemos a nuestra vida. De nada nos vale decir que creemos en Dios, que creemos en Cristo y no lo adoramos. De nada nos vale decir que creemos en que Él es nuestro Salvador si no vivimos para Él. De nada nos vale decir que Él es nuestro Señor si no le obedecemos. Creer es poner en práctica nuestro conocimiento, nuestra creencia, en otras palabras. Porque yo seré salvo solo aceptando por fe que Jesús sufrió en la cruz la muerte eterna en mi lugar. ¿Has aceptado eso, querido amigo, querida amiga? Y si no lo has hecho, este es el momento para hacerlo, porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de tu salvación. Pero ¿cuánto costó esta salvación? Porque sabemos que es gratis, pero ¿será que el costo de la salvación también es gratuito? Vamos a verlo en la Biblia.
Para esto vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5 y versículo 11. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 11. La Biblia dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Amigo, amiga, la salvación es gratuita. Yo sé que has escuchado esto muchas veces. La salvación es gratuita. Isaías capítulo 55 y versículo 1 nos dice esto. Y también Romanos capítulo 6 y versículo 23. La salvación es gratuita. Sin embargo, tuvo un costo. Es gratuita para ti, pero alguien tuvo que pagar por eso. Nada es gratis en este mundo. Alguien siempre paga por lo que a ti te llega gratuitamente. ¿Cuál fue el costo de la salvación? Sería la pregunta. La vida del Hijo de Dios es la respuesta. La vida del Hijo de Dios. A ti no te cuesta nada, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte, derramando voluntariamente su sangre preciosa. ¿Dónde? En el Calvario. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 nos habla acerca de esto. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pero ¿cómo pudo Jesús hacer esto? ¿Por qué tenía que ser Jesús? La respuesta es simple, querido amigo. Porque Jesús es el único que tiene vida en sí mismo, nadie más. Esto lo dice Juan capítulo 1 y versículo 4 y también capítulo 5 y versículo 26. Juan 1, 4 y Juan 5, 26. Esto quiere decir que la vida de todos los demás seres depende de Dios. No es nuestra. Por eso, escucha querido amigo, por eso ningún ángel ni cualquier otro ser creado podía sufrir la muerte eterna en nuestro lugar. Solo Jesús podía tomar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo. Ahora vamos a estudiar acerca de lo que tiene que ver con nuestra parte. Eso es lo que Dios da, lo que Dios nos ofrece. Ahora recuerden que es un pacto de dos partes. Hay una parte que yo tengo que hacer también y vamos a verlo. Vamos a ver en el ejemplo de Abraham esta parte. Esto se encuentra en Génesis capítulo 15 y versículo 16. Génesis 15, 6, la Biblia dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este texto es utilizado dos veces por Pablo y una por el apóstol Santiago como ejemplo de la salvación por fe, de la cual estamos hablando el día de hoy. Lo pueden ver en Romanos capítulo 4 y versículo 3 y en Gálatas capítulo 3 y versículo 6. Y Santiago lo menciona en capítulo 2 y versículo 23. Romanos 4, 3, Gálatas 3, 6 y Santiago 2, 23. Abraham, de quien estamos hablando, él creyó lo increíble. Él confió plenamente en la promesa de Dios de tener un hijo. ¿Cuál es el problema con eso? Dirían ustedes. Esto simplemente era un imposible físicamente hablando, porque Abraham ya había pasado el tiempo en que un hombre o una mujer puede tener hijos. Y hablo de una mujer porque la esposa de Abraham también había pasado ya de tiempo. Sin embargo, Dios les prometió un hijo y ellos lo tuvieron. Abraham creyó antes de recibir este hijo y por eso lo califica para estar en la lista de hombres y mujeres de fe en Hebreos capítulo 11. Abraham lo va a encontrar en los versículos 11 y 12. Por esto que Abraham hizo, por este acto de fe, Dios lo consideró justo. Y este es un término que vamos a analizar, justo, ¿verdad? Sin embargo, él erró al tomar a Agar, que fue una sirvienta de su esposa, Sara, y tuvo un hijo con ella también, pensando de que él tenía que hacer el cumplimiento de la promesa de Dios. Y él siguió su mala costumbre de mentir acerca de su relación con su esposa Sara. Y esto lo van a ver en Génesis capítulo 6, versículo 4, y también en Génesis capítulo 20, versículo 5. O sea que este hombre no era necesariamente sin manchas, sin máculas, sin defectos. No. Ahora, la pregunta importante en cuanto a este individuo, que es mencionado como el padre de la fe incluso, es cómo es posible que Dios lo considerase a él, Abraham, justo, cuando en realidad Abraham no era justo. ¿Cómo es esto que sucede?
Esa es una buena pregunta, es una pregunta que necesitamos contestar, y para eso vamos a ir al libro de Romanos, o a la carta de Romanos, que se encuentra en el capítulo 4 y versículo 5. Romanos 4, 5, y esto es lo que la Biblia dice. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo obtenemos la justicia de acuerdo a Romanos 4, 5? A través de la fe, a través de la fe. Vamos a hablar acerca de esto de la justicia para que quede claro con nosotros, porque normalmente hablamos de justicia cuando hablamos de algo que es conveniente, ¿verdad? La justificación es el término que nos lleva a entender la justicia. La justificación, es decir, ser considerado justo, es un acto de fe. La justificación es un acto de fe por parte del creyente, pero al mismo tiempo es un acto de gracia por parte de Dios. En un instante, en un momento, tú eres declarado justo, no por lo que has hecho o no has hecho, sino por la gracia de nuestro Dios. En otras palabras, el creyente no puede presentar ninguna obra de justicia que le acredite como justo ante Dios. No hay nada bueno, no hay nada malo que puedas hacer para ser declarado justo. Esto lo corrobora Tito capítulo 3 y versículo 5, Tito 3, 5. En lugar de esto, ya que no podemos hacer, en lugar de esto, Dios le cuenta, este es un término que vamos a explicar, Dios le cuenta su fe, la fe del creyente, como justicia. ¿Qué significa esto de que le cuenta como justicia? Bueno, contar implica acreditar, implica imputar. En otras palabras, se nos acredita como justos, aunque no lo somos. Y esto obviamente es un requisito para entrar al cielo, si podríamos ponerlo en palabras simples. Pero ¿cómo sucede esto de acreditar, de imputar la justicia en aquel que no es justo? Bueno, la justicia que nos acredita o nos imputa es la justicia de alguien más. Es la justicia de Cristo. El fruto, ahora bien, de esta justificación es la santificación. La justificación nos prepara para la santificación y la santificación nos prepara para la glorificación. La justificación toma un momento en nuestra vida, la santificación toma toda nuestra vida y la glorificación es ese momento en que nos encontramos con Dios cara a cara luego de la venida de su Hijo a este mundo, la segunda venida. Ahora, esta santificación, el resultado, el fruto de la justicia, es en realidad, lo podemos poner en palabras como amor, obediencia, desarrollo del carácter y otras cualidades y atributos que son importantes para aquel que es llamado hijo de Dios. Pero, sin importar cuán santo sea, yo ya soy justo ante Dios por fe. Eso es lo que se llama la gracia de Dios. La fe nos trae ciertos beneficios, ciertamente. Aparte de que Dios nos cubre con la justicia de Cristo, Dios nos ve como que fuéramos su Hijo Jesús. También trae otros beneficios que quisiera verlos con ustedes. Miren lo que dice la Biblia. Esto es 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20. 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20, la Biblia dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios. Todo el pacto que hemos estado estudiando, 12 lecciones y la próxima semana es la última, la lección número 13. Pero este pacto se basa en seguras promesas de Dios. Cuando por la fe nos aferramos a ellas y las reclamamos, las pedimos, estas promesas pueden mejorar nuestra vida incluso hoy y ahora mismo. Esa es la promesa de Dios. Vamos a ver algunas de estas. Les voy a dar primero los textos donde encuentran estas promesas para que ustedes los lean y luego hacemos un resumen rápido de estas promesas. Romanos capítulo 5 y versículo 1 es una promesa. Romanos 5.1, que está dentro del marco de este pacto eterno que hemos estado estudiando. Romanos 5.1, Salmo 34.8, Mateo capítulo 11 y versículos 29 y 30, Mateo 11, 29 y 30, y Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Filipenses 2, 7 al 8. En Romanos 5.1, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que Pablo nos dice que la seguridad de nuestra salvación nos proporciona paz. Paz es una de las promesas de los beneficios de la fe. Cuando crees en este Dios poderoso, eso te trae paz a pesar
de las circunstancias y las situaciones que puedas estar viviendo. En Salmo 34 y versículo 8, el salmista nos dice que saber que podemos confiar en Dios es para nosotros una delicia. Confiar en Dios es una delicia porque sabremos que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, Dios es un Dios poderoso que nos puede sacar de ese problema y darnos soluciones. La otra promesa se encuentra en Mateo capítulo 11 versículos 28 y 30, y allí el mismo Señor Jesucristo nos dice que nada será demasiado pesado para nosotros si confiamos en Jesús. Y la última se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Aquí encontramos que Pablo nos dice que por la fe nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús. Él describe lo que Jesús hizo y nos dice que a través de la fe nosotros podemos ser como Jesús también. Podemos seguir el patrón que Jesús estableció, podemos ser pequeños copias de este nuestro Salvador. Y ese en realidad es el objetivo del proceso de la santificación, es convertirnos como Jesús. Justificación nos cubre con Jesús. Santificación nos ayuda a ir de gloria en gloria, de gracia en gracia, de transformación en transformación, de experiencia en experiencia, de tal manera que nosotros empezamos a hablar como Jesús, empezamos a comportarnos como Jesús y lo más importante, empezamos a amar como Jesús. ¿Cometeremos errores? Claro que sí, porque seguimos en el proceso de crecimiento, pero nuestro carácter empezará a cambiar. Nuestra vida y la perspectiva que tenemos de la vida comenzará a cambiar. La forma de definir conceptos en la vida comenzará a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros pertenecemos a Dios y nuestra forma de pensar no es basada en nuestros pensamientos o sentimientos u opiniones personales, pero es basada únicamente en la palabra de Dios y en lo que Dios dice. Esto es lo que hace la justicia a través de la fe. ¿Por qué esto es importante? Es importante, querido amigo, y con esto vamos a terminar, porque la ley demanda justicia. Y ante la ley, el pecador debe ser justo. Pero el pecador es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe, como ya lo vimos. Por fe, puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Por fe el pecador puede presentar entonces los méritos de Cristo frente a Dios y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Ese eres tú, ese soy yo, amigo. La justicia de Cristo es aceptada entonces en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su propio Hijo. De esta manera, amigo querido, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de luz a una luz mayor. Esa es la promesa de Dios y ese es parte de los beneficios del pacto que Él te está invitando a ser parte. Que Dios te bendiga y te dé más fuerzas y te ayude a aceptar ese pacto de tal manera que tú pases a ser un receptor, un recipiente de las bendiciones del pacto. ¿Por qué no oramos hoy? Vamos a orar. Es importante que tomemos decisiones a través de la oración y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Oremos juntos. Amoroso Padre, gracias por este pacto, gracias por tu misericordia, gracias por Jesús, gracias porque a través de Él todas tus promesas se cumplen, Señor, y hoy queremos pedir tu bendición y tu poder, tu sabiduría, para que podamos decidir por Jesús, aceptar su sacrificio, aceptar su cruz, aceptar su ejemplo y seguirlo hasta que un día nos encontremos con Él cara a cara. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Gracias por perdonarnos, justificarnos y por transformarnos a través de la santificación y alistarnos para ese día de glorificación cuando podamos verte cara a cara. Gracias, Padre. Te amamos y rogamos tu bendición el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Nos vemos la próxima semana para la última lección. Bendiciones.